Buenas estudiantes, ¿cómo les van? Yo soy Marcos Lima, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. ¿Sí? Hoy en este video vamos a hablar de las generalidades del sistema endocrino. Vamos a hacer un recorrido por el sistema endocrino, vamos a hablar de su generalidad. Vamos a hacer una comparación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿sí? Eh, Mostrarles las similitudes y las diferencias de ellos. Vamos a hablar de las diferencias de las glándulas endocrinas y glándulas exócrinas también, un poco de hormona y el rol del sistema endocrino en la regulación con los procesos corporales. Bien, estas son las fuentes perdón, desde donde saqué las informaciones del Tortor, anatomía del Torta, del Ross, ¿sí? De histología, del Curtis de biología y del Silverton de fisiología, ¿sí? Este contenido es abordado acá en la unidad problema 10, ¿sí? De la área de crecimiento y desarrollo, ¿sí? En la situación problemática dice: Santiago, de 12 años, es el más bajo del grado y por ello ha abandonado algunas actividades que realizaba con sus amigos. Sus padres lo acompañan al control médico. Entonces, como tema central de esta UP, ¿sí? En este objetivo específico acá tenemos entender el rol del sistema endocrino en la regulación de los procesos corporales. Acá en las propuestas disciplinares, en la parte de fisiología humana, tenemos acá el sistema endocrino y aspectos generales con formación y funciones principales. Es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Volviendo acá, antes de hablar del sistema endocrino, tenemos que entender algunas cosas anteriores. Bien, empezamos. El mantenimiento de la homeostasis, o sea, un medio interno relativamente constante, es un proceso altamente complejo. Bien, tenemos que entender primeramente qué es la homeostasis, ¿sí? Porque se nos pregunta, ¿qué es homeostasis? ¿Ustedes saben explicar qué es la homeostasis? Bueno, vengo acá a explicarles de una forma muy sencilla qué es la homeostasis, ¿sí? Hay algunas variables que regulan la homeostasis. Variables que regulan la homeostasis. ¿Por qué? Se pregunta a la mayoría de las personas, van a decir: la homeostasis es un medio interno constante, un error muy común entre la mayoría de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el medio interno no es constante, porque hay algunas variables en el medio intracelular y extracelular que no son constantes, son diferentes. Si llegaron acá, saben que el líquido intracelular y el líquido extracelular no son compuestos de la misma forma, de las concentraciones de los iones. El pH no es lo mismo. Entonces, las variables que regulan la homeostasis son la temperatura,
Entonces, cuando la temperatura aumenta, el cuerpo busca regular esta temperatura, ¿sí? Mantener siempre en un rango normal. El pH también son variables que regulan la homeostasis. Las concentraciones de iones de oxígeno, de agua, son diferentes. El medio intracelular, creo que ustedes ya saben, de Lick y Leck, están formados de forma distintas las concentraciones de iones. Por ejemplo, en Lick yo tengo más potasio, ¿sí? Y en Leck yo tengo más sodio. Por ejemplo, ¿hay sodio dentro de la célula? Sí, hay sodio dentro de la célula también. Pero en mayor cantidad hay potasio más en el interior y hay más el sodio en el exterior. Entonces, no es un equilibrio. ¿Por qué? Si es un equilibrio, yo puse acá una balanza. Si es un equilibrio, entonces el Lick y Leck serían iguales. Bueno, entonces, ¿qué es la homeostasis? El correcto a decir a ellos, si vamos nos presentar en un examen final, tenemos que decir que la homeostasis es un estado, voy a poner acá de rojo, es un estado de equilibrio dinámico. ¿Por qué es un estado de equilibrio dinámico? Equilibrio dinámico. Porque siempre, para mantener las funciones del organismo, para mantener el organismo funcionando normalmente, el cuerpo hay que regular estas variables acá. Entonces, regula estas variables para que el cuerpo funcione normalmente. Pero en el interior de las células, en el Lick y en el exterior, estas variables no están en equilibrio porque están en concentraciones distintas. Entonces, el estado de equilibrio es un desequilibrio. Para mantener el cuerpo en homeostasis, tenemos que estar en un estado de equilibrio dinámico. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir a ellos? Yo tengo acá una definición. La homeostasis es un medio interno relativamente constante. Bueno, creo que quedó claro acá. Seguimos. Volviendo. El mantenimiento de la homeostasis, o sea, un medio interno relativamente constante, es un proceso altamente complejo. La información de las condiciones internas de un organismo, condiciones internas de un organismo, así como los estímulos ambientales que éste recibe, se transmite continuamente a los centros de integración, donde genera la respuesta apropiada. Entonces, todo el momento estamos recibiendo informaciones del ambiente y del medio interno y nuestro
organismo está regulando estas variables, la temperatura, el pH, la concentración de iones, el oxígeno, el agua, para mantener un estado de equilibrio dinámico, o sea, la homeostasis. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo que el cuerpo hace cuando recibe estas informaciones para mantener estas variables? Por medio de señales, ¿sí? Señales químicas que componen la mayor parte de la comunicación en nuestros organismos. Señales químicas sean hormonas, sean neurotransmisores. Vamos a leer acá. En todos los seres vivos, la comunicación y la integración de la información está mediada por mensajeros químicos. ¿Sí? Las señales químicas representan la mayor parte de la comunicación dentro del organismo. Moléculas específicas que interactúan también con receptores específicos. Entonces, estos mensajeros químicos específicos van a actuar, por ejemplo, yo puse acá esta imagen, una hormona, por ejemplo, específica, de esta forma, solo va a actuar en este receptor específico, sea en la membrana, sea en el citoplasma o núcleo. Depende mucho de la naturaleza química de este mensajero. ¿Sí? Entonces, ubicados en la membrana plasmática o interior, y van a disparar una serie de cambios o respuestas celulares. Entonces, para nuestro cuerpo recibe informaciones, está recibiendo informaciones a todo momento de las condiciones internas del organismo, de estímulos ambientales, y utiliza señales químicos, mensajeros químicos, para se comunicar, para decir, hey, está caliente, sí, acá está caliente, baja la temperatura, ¿bien? Controla esas variables, temperatura, pH, concentración de iones, oxígeno, agua. Por eso que no es un estado de equilibrio, y sí un equilibrio dinámico. Como les dije ya, las concentraciones del líquido intracelular del líquido extracelular no son iguales. Por eso que no es un equilibrio, no está equilibrado. A todo momento, el cuerpo está enviando informaciones para los centros de integraciones para decir, hey, che, escucha, aumentó la temperatura. Envía un señal para una glándula y ahí nosotros comenzamos a producir el sudor, por ejemplo. Bien, seguimos. Entonces, vamos a conocer el sistema endocrino, ¿sí? Que juntamente con el sistema nervioso, vamos a ver más adelante, que hace el control de nuestro organismo, hace el control de las funciones de nuestro organismo. Por eso es muy importante, por eso está acá en esta área del crecimiento y desarrollo. En la UP10 hay una unidad de problema solamente dedicada a esto, ¿sí? El sistema endocrino produce diversas secreciones denominadas hormonas, ¿sí? ¿Qué son las hormonas? Son mensajeros químicos que ingresan en el sistema circulatorio, ¿sí? Van por la sangre para su transporte hasta las células diana. ¿Qué son las células diana? Les dije que son células que tienen receptores específicos para una dicha hormona específica. Esto que es una célula diana o una célula blanco también. Sirve como efectores para regular, entonces regula las actividades. ¿Cuál es la función del sistema endocrino?
regular las actividades de nuestro organismo, de células, de tejidos, de órganos de nuestro cuerpo. Sus funciones son esenciales para el mantenimiento de la homeostasis y la coordinación del crecimiento y desarrollo. Vean, crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es nuestra área acá? Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo corporales y son similares a la del sistema nervioso. Bien. Ambos estos sistemas están bien relacionados, ¿sí? Transmiten informaciones hacia las células, hacia los órganos periféricos y están relacionados ellos. Ambos sistemas pueden actuar en forma simultánea sobre la misma célula y tejido diante. Ya escuché hablar de un profesor, si no me acuerdo, que habla de un supersistema, el sistema neuroendocrino, ¿sí? Hay un supersistema neuroendocrino, ¿sí? Entonces vamos a ver acá más adelante cuáles son las similitudes y las diferencias de esos sistemas, ¿sí? Vean, control endocrino, les dije, hay una secreción de una glándula, secreta sus productos, que son las hormonas, hacia el líquido intersticial. Ellos van por los capilares sanguíneos hacia las células dianas, ¿sí? Control nervioso, hay un impulso nervioso y ellos y la neurona secreta neurotransmisores, ¿sí? Y tenemos el control neuroendocrino, un supersistema. El neuroendocrino, un gran ejemplo del control neuroendocrino es el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Hay un tejido nervioso controlando una glándula endocrina. Bien, para muchos procesos fisiológicos, la comunicación hormonal es demasiado lenta como para coordinar eficazmente diversas secuencias de cambios que requieren respuestas inmediatas. Entonces, decimos que la comunicación hormonal, la comunicación del sistema endocrino es más lenta que del sistema nervioso, ¿sí? Esta es una de las principales diferencias. Son más lentas, ¿sí? El sistema nervioso es una respuesta mucho más rápida. Porque, por ejemplo, para contraer un músculo, tengo que ser más rápido. La contracción muscular voluntaria o la estimulación de ciertas secreciones. Necesito del sistema endocrino para una comunicación mucho más rápida. Un canal de comunicación más rápido y directo es el que proporciona las neuronas, que son las células del sistema nervioso. Células especializadas en la producción y la transmisión de las señales eléctricas. Producción y transmisión de señales eléctricas. Entonces, señales eléctricas a full, mucho más rápido que la comunicación hormonal. Obvio. Estas señales, los impulsos nerviosos, son conducidos a lo largo de la neurona hasta su terminal axónica, donde provoca la liberación de señales químicas que son señales químicas. Vean, ¿cuál mayor porcentaje? ¿Cómo que se comunica nuestro organismo en mayor porcentaje? Les dije acá, por señales químicas. Señales químicas representan la mayor parte de la comunicación dentro del organismo. Entonces, ¿será que es importante? ¿Sí o no? Muy importante. Los neurotransmisores que interactúan a una corta distancia. O sea, yo necesito contraer el bíceps acá. Entonces, tengo una comunicación que va
desde un núcleo y ahí va un axón. Está cerquita del músculo, la neurona. ¿Sí? El axón, el terminal axónico, perdón. Como acá. Yo tengo un ejemplo. Viene el impulso nervioso y acá puede ser una neurona, que acá tiene una neurona, puede ser algo, pero puede ser un músculo. Libera los neurotransmisores, viene el impulso muy rápido y lleva la información hasta el músculo y se contrae el bíceps, por ejemplo. Que interactúa a corta distancia con neuronas u otros tejidos blancos, como les dije, el músculo. Los sistemas nervioso y endocrino, los dos, no son entidades completamente independientes. Por el contrario, ambos se encuentran en íntima relación. Por el contrario, un ejemplo es el control hipotalámico de las secreciones hipofisales. ¿Se acuerdan? Le dije, control hipotalámico de las secreciones hipofisales. Hay un centro que es el hipotálamo, un centro nervioso que controla las secreciones hormonales de la glándula hipófisis, o mejor dicho, de la adenohipófisis. Por otra parte, muchos neurotransmisores tienen una estructura similar a la de las hormonas, y algunas neuronas secretan mensajeros químicos que son vertidos a la sangre. Tales mensajeros se denominan neurohormonas. Entonces, hay hormonas que también van por una neurona, y ahí nombramos, y también son secretados también por una glándula endócrina. Y ahí tenemos otra clase, las neurohormonas. Entonces tenemos las hormonas que van por que salen de las glándulas endócrinas, van por el torrente sanguíneo hasta sus células diana. Tenemos en las neuronas los impulsos nerviosos que hacen con que liberen neurotransmisores y actúen en los músculos o en una glándula. Y también tenemos control del neuroendocrino, que una hormona va por una neurona que se libera al torrente sanguíneo y llamamos de neurohormona. Neurohormonas, ¿sí? Un ejemplo es la noradrenalina. Por otra parte, muchos neurotransmisores tienen una estructura química similar a la de las hormonas, y algunas neuronas secretan mensajeros químicos que son vertidos en la sangre. Tales mensajeros se denominan neurohormonas. Una tercera clase. Un ejemplo familiar es la noradrenalina. La noradrenalina es una neurohormona. Es liberada por una neurona y también por las células cromáfinis en la médula suprarrenal. ¿Sí? Estas neurohormonas secretadas por órganos neuroendocrinos son esenciales para diversos procesos. Entre ellos incluyen la estimulación de varias glándulas endócrinas. Como les dije, el sistema endocrino, produce una respuesta más lenta, pero más prolongada que el sistema nervioso. Entonces, para mantener procesos como el crecimiento y desarrollo, no necesito de una gran cantidad de secreción, pero necesito que tarde más tiempo esta secreción, ¿sí? Para un crecimiento, por ejemplo. Pero el sistema nervioso es mucho más rápido, pero la duración es corta. Para contraer un músculo, solo necesito en milisegundos esto. Bien, entonces tenemos un cuadro acá, una comparación para
mejor. Entonces, ¿cuáles son las moléculas mediadoras del sistema nervioso? Les dije que son los neurotransmisores. Del sistema endocrino son las hormonas. ¿Cuál es el sitio de acción? El sistema nervioso está cerca, ¿sí? Está cerca del sitio de la liberación. Por ejemplo, la liberación es cerca de un músculo o cerca de una glándula. Hay axones que son muy largos y llevan la información muy cerquita del sitio de la liberación. Ya el sistema endocrino hace el control de las células de los órganos de una forma muy virtual, porque van a todos los tejidos, todas las células, viaja por la sangre está irrigando nuestro cuerpo entero, todo va por la sangre. Por ejemplo, una glándula tiroides o una glándula hipófisis, sí, acá, que está en la cabeza, hace el control de las hormonas de las glándulas suprarrenales. Y están lejos, van por la sangre, ¿sí? Por eso que tiene que ser hormonas específicas y actúan en receptores específicos, que son las células diana, porque van por toda la sangre. Imagínate, se actúa en cualquiera, ¿no? No actúa en cualquiera. Una hormona específica solo actúa en receptores específicos, ¿sí? El tipo de célula diana del sistema nervioso son células musculares, lisa, cardíaca, esquelética, células glandulares y otras neuronas. El sistema endocrino son las células de todo el cuerpo. Tiempo de comienzo de acción. Sistema nervioso rápido, muy rápido. Ya el sistema endocrino tarda desde segundos, horas o días, ¿sí? Bueno, seguimos. Glándulas endócrinas y glándulas exócrinas. Vamos a ver las diferencias de las glándulas exócrinas y glándulas endócrinas, ¿sí? Las células secretoras de hormonas y neuroendócrinas con frecuencia se encuentran agrupadas en glándulas. Hay una distinción entre glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Glándulas exócrinas, sí, quiere decir que está fuera, fuera, secretan sus productos dentro de conductos. Se acuerden de esta palabra, conductos. Entonces, secretan sus productos, que son, pueden ser hormonas, dentro de conductos, que llevan las secreciones hacia las cavidades corporales. Por ejemplo, puede ser el intestino, una cavidad corporal. La luz de un órgano o a las superficies corporales, como la piel, ¿sí? Por ejemplo, tengo un ejemplo, una glándula sudorípara, sudor, las sebáceas, las mucosas, las digestivas, todos son ejemplos de glándulas exócrinas. Entonces, la principal diferencia es que la glándula exócrina secreta sus hormonas hacia la superficie corporal, la luz de un órgano o las cavidades corporales, ¿sí? Entonces, ¿qué son las glándulas endócrinas? Las glándulas endócrinas son aglomeraciones de células epiteliales. Glándulas endócrinas, endo, quiere decir dentro. Secretan sus productos hacia
hacia el líquido intersticial en su gran mayoría y que estas hormonas se difunden hacia los capilares sanguíneos y van por la sangre hacia las células diana. Bien, células diana, distribuidas por todo el cuerpo. Debido a que las hormonas se requieren en muy pequeñas cantidades, los niveles seculares son bajos. Las glándulas endócrinas incluyen. Entonces, la principal diferencia son que no presenta conductos y que estas glándulas endócrinas tienen en su mayoría no tiene conductos y secretan sus productos no hacia las cavidades, no hacia la superficie, secretan sus productos hacia el líquido intersticial que se difunde en la sangre. Bien, entonces acá tenemos las glándulas endócrinas propiamente dichas, que son que en su parénquima tiene mayor porcentaje de células epiteliales, como la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la pineal. Entonces, ¿cuáles son las glándulas endócrinas propiamente dichas? Yo tengo acá esta imagen muy buena. Primero, glándula hipófisis. Está en la silla turca de hueso esfenoide. La glándula pineal se encuentra en el techo del tercer ventrículo. Tenemos la glándula tiroides, acá, que está en cuello. Tenemos las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones. ¿Sí? Entonces, estas son glándulas endócrinas. Sí, tenemos las paratiroides, que están en la parte posterior de la glándula tiroides. ¿Sí? Estas son glándulas propiamente dichas porque en su mayoría, en mayor porcentaje, tiene en su parénquima células epiteliales secretores de hormonas. ¿Sí? Además, hay varios órganos y tejidos que no son clasificados exclusivamente como glándulas endócrinas, pero contienen células que secretan hormonas. ¿Cuáles son? Tenemos hipotálamo, un tejido nervioso, pero secreta hormonas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Un ejemplo, oxitocina, vasopresina. Tenemos el timo, el páncreas, los ovarios, que también secretan hormonas, tienen una función endocrina, los testículos, los riñones, todos ellos también secretan hormonas. El estómago también secreta hormona, el hígado, intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo y también la placenta. La placenta también secreta hormonas. Bien, entonces todos estos órganos y tejidos secretores de hormonas en conjunto constituyen el sistema endocrino. A pesar de que las glándulas endócrinas varían en tamaño, forma y ubicación en el cuerpo, poseen las características comunes, o sea, no poseen conductos, ¿sí?
segregan sus productos, las hormonas, en el torrente sanguíneo para alcanzar un receptor específico en las células diana distantes. Entonces hace el control virtual de los procesos corporales, de las funciones corporales, de las funciones de nuestro organismo. Por eso, las glándulas endócrinas están muy vascularizadas, porque sus productos van por el torrente sanguíneo. Hay que difundirse en los capilares. Entonces, lo que les dije, las principales glándulas endócrinas son las que las células secretoras de hormonas constituyen la mayor parte del parénquima de la glándula, la parte funcional del órgano. Bien, entonces creo que quedó claro acá las principales diferencias de las glándulas exócrinas y de las glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas, ausencia de conductos, sus productos van por torrentes sanguíneos, ¿sí? Hacia las células dianas distantes. Ahora vamos a hablar de los mensajeros químicos muy importantes de este sistema, que son las hormonas. Entonces empezamos definiendo qué es una hormona. Una hormona, su definición, es una sustancia química secretada por una célula o grupo de células hacia la sangre, por las que es transportada hacia las células dianas distantes, donde actúa en concentraciones muy bajas. Están clasificadas en 3 clases: los péptidos, ¿sí?, los esteroides, los análogos de aminoácidos y del ácido araquidónico, ¿sí? Aminoácidos y de ácido araquidónico son 3 clases. Estas dos acá componen una clase sola. Las hormonas interactúan con receptores en la superficie, ¿sí? Depende de su naturaleza química. Por ejemplo, los péptidos y las catecolaminas actúan como adrenalina y noradrenalina, son las catecolaminas, actúan en la membrana plasmática, en receptores en la membrana plasmática, y ahí estimulan segundos mensajeros que van a generar la respuesta celular, o en receptores intracelulares, que son las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Entonces yo tengo un ejemplo acá. Viene la hormona, por su naturaleza química, hormona esteroidea tiene una naturaleza lipídica, o sea, hay que tener una proteína transportadora, van por la sangre, pasan por el líquido intersticial y actúan o en receptores citoplasmáticos o en receptores nucleares. Ellas difunden normalmente por su naturaleza. Se acuerda que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, entonces la naturaleza química esteroidea le permite que se difunda muy fácilmente por la membrana plasmática y actúa en receptores citoplasmáticos y el núcleo, y ahí genera los cambios y las respuestas celulares. Como que las hormonas están reguladas por mecanismos de recto control desde los órganos diana. Esto vamos a ver mejor cómo que funciona en otras clases. Acá es solo una generalidad. Bien. Las hormonas se secretan hacia el torrente sanguíneo desde las células en las que son producidas o almacenadas, y así viajan a distancia. De esta manera puede llegar prácticamente a todas las células de un organismo, ¿sí? Sin embargo, solo un grupo
relativamente restrito de células, las células dianas, aquellas que tienen receptores específicos, responden a una hormona circulante determinada. Entonces, la hormona solo va a actuar en las células que tienen receptores para ellas. Estas células blancas son las que poseen receptores específicos para una hormona circulante determinada. ¿Sí? Las hormonas son esenciales en la regulación y la coordinación de numerosos procesos fisiológicos en todos los organismos. Estos procesos se desarrollan en la mayoría de los casos con lentitud, ¿sí? No es rápido como el del sistema nervioso. La capacidad de las hormonas de alcanzar todos los tejidos de un organismo les permite coordinar y sincronizar las respuestas de varios tejidos, órganos, y de esta manera es posible que un proceso dado se desarrolle de forma armónica. Actúan en todo el organismo porque van por la sangre. La mayoría de las hormonas pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. Bien, entonces seguimos. Creo que quedó claro esta parte de las hormonas, ¿sí? Si no entendieron bien algo, comente acá abajo, ¿sí? Para que yo pueda hacer un repaso mejor. Si no están entendiendo el español, si quiero que hable más despacio, ¿sí? Pueden hacer críticas constructivas. Bien, entonces acá un poco de la integración de nuestra UP10, ¿sí? El rol del sistema endocrino en la regulación de los procesos corporales. Sabemos que Santiago acá está pasando por una etapa de la vida, ¿sí? La pubertad, la adolescencia y la pubertad, ¿sí? A los 12 años. Son cambios que ocurren con nosotros. Entonces, vemos si el sistema endocrino actuar de forma efectiva, ¿no? En esta etapa de la vida. Cuando las niñas y los niños entran en la pubertad, empieza a desarrollar diferencias llamativas en la apariencia, en la forma del cuerpo y en el comportamiento. Quizás ningún otro periodo de la vida muestra en forma tan notable el impacto del sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino causa un impacto muy grande en nuestra vida en la pubertad, ¿sí? Con la forma de nuestro cuerpo, ¿sí? En las niñas empieza más temprano, los 8 y 13 años, ¿sí? Los estrógenos promueven la acumulación de tejido adiposo en los pechos, ¿sí? Aumentan los pechos, la cadera, ¿sí? Y también promueve la primera menstruación, llamada de menarca. Es un periodo que marca el inicio de la pubertad en las niñas. Y los varones, ¿sí? Es un poco más tarde, ¿sí? De los 9 a los 14 años. La testosterona hace con que los niños aumenten la masa muscular, aumente los testículos también, engrosa las cuerdas vocales, lo que produce una voz más grave. Es solo un ejemplo de cuán poderoso es el sistema endocrino, ¿sí? En el proceso del crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Entonces quedamos por acá con esta clase. Creo que fue una buena clase, un buen repaso de las generalidades del sistema endocrino, sí. Espero tener ayudado a ustedes, sí. Y se acuerden que esto es solo un repaso muy rápido. No sustituye la lectura de los libros, no sustituye un estudio activo, ¿sí? Es necesario, sí, un estudio activo. Sí, es importante los apuntes para que nosotros podamos estar familiarizados
con algunos nombres. Sé que son muchos nombres para estar familiarizados, pero hay que estudiar por los libros, chicos. ¿Se acuerdan? Los libros. Beba agua de la fuente. ¿Sí? Acá tengo las fuentes que saqué. También tenemos las bibliografías obligatorias, ¿sí? De la cátedra, Fisiología Humana, bibliografía obligatoria. Acá los libros de fisiología en la página, creo que es 11, ¿sí? Del cuaderno del alumno. Entonces estudien por ahí, bien, estudien a full.